Los pueblos del mundo árabe e islámico en la región de Asia Occidental en este momento representan la resistencia de la humanidad contra el colonialismo y por el respeto a la autodeterminación y el derecho a la vida. En esta edición estamos dedicándolas a los pueblos que forman parte de ese denominado eje de la resistencia en esta parte del mundo. Soy Aaron Romero, así comenzamos. Y precisamente antes de adentrarnos en este tema, revisamos algunos datos en nuestro mapa para entender lo que está pasando en esta región de Oriente Medio, también conocida como Asia Occidental. No es solamente una región en conflicto, hoy es el escenario donde se mide la coherencia moral del mundo. Cada punto de este mapa representa una herida abierta, por supuesto, un claro ejemplo es el caso de Palestina. Y es que la franja de Gaza hoy representa también el valor de la vida humana frente al poder desmedido. Es víctima de un genocidio en curso por parte del régimen sionista de Israel, donde además el gobierno sionista usa el hambre como arma de guerra. A esto se suman hospitales destruidos, junto a civiles, periodistas asesinados y como principal blanco niños y también mujeres. Esto está ocurriendo, por supuesto, en la franja de Gaza. La otra cara de la moneda es Israel, un estado precisamente que encarna el uso del poder sin consecuencias gracias al respaldo político y militar de Occidente, lo que lo ha convertido en un país satélite en la región. Otro escenario es Siria, un ejemplo de que la memoria puede ser manipulada y que también quien fuera catalogado como terrorista hoy es presentado como socio estratégico de Occidente. Hablamos de Abu Muhammad al-Golani, por su nombre como terrorista, cuyo nombre limpio de pecado es Ahmed al-Sharaa. Es miembro de Al-Qaeda, por supuesto. Ahora vemos en el mapa a Yemen, donde la resistencia de todo un pueblo al hambre, sufre los bloqueos y los bombardeos y también es criminalizado y tildado de terrorista este pueblo de Yemen. Para Occidente, resistir y defender la vida es un crimen. Otro caso similar, Líbano, que por defender la vida y apoyar al pueblo palestino es ahora blanco de Israel y Occidente. Así entonces, por último, tenemos a la República Islámica de Irán, un país en la mira de Estados Unidos por su resistencia a Occidente, precisamente por su poder revolucionario y el poder energético y nuclear que desea controlar Washington. Asia Occidental concentra hoy todas las contradicciones del sistema internacional que no acciona y hace caso omiso a los conflictos que azotan a la región por miedo a Occidente. Y por supuesto, para ampliar este tema tenemos de inmediato desde Chile a Pablo Joffre. Él es analista internacional, periodista y también escritor. Bienvenido a la pantalla de Telesur, Pablo. Muchas gracias por la invitación, Aaron. Pablo, este 2025 está por culminar y prácticamente se siguió acumulando una deuda internacional con el pueblo palestino y estamos hablando, por supuesto, de su derecho a la autodeterminación, la independencia. Por supuesto, quisiera que nos dieras tus impresiones. No solo es el derecho a la autodeterminación, ¿no?, sino que estamos hablando del cese del genocidio. El derecho a la autodeterminación es el elemento mayúsculo, global, pero esto que se viene repitiendo hace ya 77 años, que es el momento en que nace el régimen israelí en mayo del año 1948, ha significado todo un proceso de más de 7 décadas de ocupación, de colonización y de exterminio, donde la catalización, el incremento de este genocidio, de este exterminio contra el pueblo palestino se desencadena con mayor fuerza a partir del 7 de octubre del año 2023. Por tanto, cuando hablamos de autodeterminación, hablamos del derecho, diría yo, esencial del pueblo palestino, que es el derecho a vivir en su patria, vivir en su tierra, donde ha vivido durante milenios, y en ese sentido terminar con la ocupación, terminar con la colonización que se ha incrementado notablemente en los últimos años y que significa que hoy no se respete ni siquiera
los acuerdos firmados entre el régimen israelí y autoridades palestinas. No se respeta la frontera del año 67, no se respeta el acuerdo de Oslo, no se respetan los acuerdos derivados de las intifadas del año 1988 hasta el año 1991, la intifada del año 2000 hasta la salida de los ocupantes israelíes de Gaza, el año 2005. No hay ninguna, diría yo, ningún pudor, ningún complejo por parte del régimen israelí de incumplir todo lo que ha significado, lo que se ha firmado a ojos vistas de el mundo, a ojos vistas de las organizaciones internacionales. Estamos en presencia, en forma indudable, de una violación constante. Por tanto, insisto en el tema general, ¿no? La autodeterminación es el derecho inalienable de los pueblos, es un derecho garantizado por el derecho internacional, pero hoy la urgencia no solo es avanzar hacia la autodeterminación, la libertad, independencia, la recuperación de los territorios palestinos, sino que cese un genocidio que ya se ha llevado, por cifras bajas, más de 200.000 víctimas entre asesinatos directos e indirectos, porque cuando hablamos de más de 70.000 víctimas, estamos hablando de los asesinatos directos, pero hay otra serie de muertes que están asociadas, muertes por hambre, aquellos que están bajo los escombros, aquellos que no han podido ser atendidos en hospitales, que no pueden llevar adelante un proceso mínimo de atención farmacológica a sus enfermedades, es decir, es un genocidio en toda la extensión de la palabra, y eso es lo que tiene que terminar hoy. Sí, Pablo, y no solamente hablamos de la Franja de Gaza y también de las tierras palestinas. Este diciembre del año 2025 se cumplió, de hecho, el primer año del gobierno sirio bajo un ex líder de Al-Qaeda, que por cierto no llegó para conciliar y que también ha sido afectado por el sionismo de Israel, a pesar de que se muestra como un aliado de Occidente y también una especie de aliado hacia Israel, ¿no? El pueblo también de Siria sigue enfrentando el sionismo de Israel en su propio territorio. Claro, el pueblo de Siria. El pueblo de Siria es el que soporta los ataques y las agresiones del régimen israelí. No este personaje Ahmed Hussein al-Shara, ¿no? Que en realidad el nombre de guerra que tenía era Abu Mohammed al-Golani, este hombre nacido en Arabia Saudí, que estudió en la Facultad de Medicina de Damasco, en Siria, pero que fue indudablemente un hombre formado, financiado por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos para llevar adelante lo que fue el proceso de desestabilización del gobierno sirio bajo el gobierno Bashar al-Assad. Ese personaje no sufre los ataques del régimen israelí. Los que lo sufren son la población principalmente alawita, principalmente la población siria, que es la que está siendo también exterminada en este tiempo por las facciones terroristas que al-Shara ha llevado adelante. Recordemos que él fundó una organización llamada Fatah al-Sham, que es una franquicia de Al-Qaeda, y este personaje en realidad tiene común unión en las acciones y en las decisiones con el régimen sionista y con Estados Unidos. Ha sido recibido por Trump, ha sido recibido por Emmanuel Macron en Francia, se da la mano con autoridades del régimen sionista. Es un sionista más, es parte de la estrategia de fragmentación y de divisiones y de apoderarse del territorio sirio. No es que él esté siendo atacado, está siendo atacado el pueblo sirio, aquellos ciudadanos que viven en las ciudades cercanas a los altos del Golán, aquellos que sufren el bombardeo permanente del régimen sirio. Lo que hace al-Shara es de pronto dar alguna opinión respecto a que cesen los bombardeos, pero él está completamente de acuerdo en ese tipo de política porque es parte consustancial a esa política también de ocupación, de usurpación y de exterminio del pueblo sirio. No representa una oposición al régimen israelí, es parte de esa ocupación y de esa colonización que pretende implementar con mayor fuerza el régimen sionista. Pablo, te pido que por favor te mantengas en línea porque nosotros vamos a marcar una pausa, pero ya volvemos con más y por supuesto lo vamos a hacer con nuestra escala.
Y a propósito de esta escala, revisamos el portal TRT en español que titula lo siguiente: Netanyahu evalúa una posible ofensiva renovada para Gaza mientras mediadores se reúnen en Estados Unidos. En medio de este panorama vemos al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con ansias de más. Ahora evalúa una nueva ofensiva contra la Franja de Gaza, un territorio que durante más de 70 años ha sido víctima del genocidio a los ojos del mundo, arrasadas con bombas, bloqueos y hambre impuesta. Todo esto sin ningún tipo de acción por parte de organismos que pregonan supuestamente la paz. Por su parte, Turquía, Qatar y Egipto sostendrán también un encuentro con Estados Unidos en Miami en calidad de mediadores para velar por la paz y la seguridad en la región ya asediada sin escrúpulos. Seguimos con más información a través de la pantalla de Telesur. Ahora sumamos los datos que nos ofrece la foto. Vemos a integrantes del grupo sirio con Palestina y residentes de la provincia suroccidental siria de Kenitra que se manifestaron en Al-Salam, Kenitra, para condenar los ataques y violaciones territoriales israelíes, exigiendo acción internacional y también respeto a la soberanía siria. Los manifestantes rechazaron incursiones militares, disparos y también la destrucción de tierras agrícolas e infraestructuras, acciones que generan temor e inestabilidad. Hani al-Brashab, miembro del grupo organizador, declaró la solidaridad con Kenitra y reafirmó también la unidad y soberanía del territorio sirio. Por su parte, el alcalde de Khan Arnabeb, Youssef Harida, instó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para detener la destrucción y las detenciones de civiles en este país, en Siria. Continuamos esta conversación con Pablo Jofre desde Chile, por supuesto. Pablo, fíjate, se realizan manifestaciones en Siria, pero también otra nación que resistió a lo largo del año 2025 fue la República Islámica de Irán, una nación que también lleva años padeciendo de sanciones, bloqueo unilateral por parte de Estados Unidos, también ataques de Israel, y que por supuesto en el mes de junio resistió al sionismo israelí. Durante 12 días prácticamente se puso en evidencia que este régimen es prácticamente derrotable sin el apoyo de Estados Unidos. Bueno, no solo contraatacó la República Islámica de Irán, ¿no?, y al régimen israelí, sino que también el ataque de Estados Unidos. Recordemos que el ataque directo a las instalaciones nucleares contó con los aviones, el apoyo y la tecnología y la acción directa por parte del régimen estadounidense. Fue un ataque combinado, Israel, Estados Unidos. Y en ese plano, la operación Promesa Verdadera 3, que es la respuesta justa, necesaria y legal que tuvo Irán frente a esta agresión imperial sionista, indudablemente da muestra de la decisión, la voluntad y el poderío que también tiene la República Islámica de Irán. Más que diría yo, un resistir, aquí hubo una clara ofensiva posterior al ataque israelí que significó la desesperación del régimen israelí por buscar un pronto cese al fuego. Aquí no hay un elemento que uno pudiese sostener de que Israel estaba en condiciones de continuar sus ataques sin que significara aquello la destrucción de mucho más de aquello que fue destruido por parte de los misiles balísticos de crucero e hipersónicos de la República Islámica de Irán. Israel buscó un cese al fuego y para eso contó, claro está, con el beneplácito de Estados Unidos, con países europeos y otros que suelen ir en apoyo del régimen israelí. Recordemos que el régimen sionista estableció una censura completa, como lo tiene también con Gaza, una censura completa respecto a informar cuáles fueron la real magnitud de los daños ocasionados por la respuesta de Irán.
centros de investigación militar, centros de inteligencia, bases militares, centros neurálgicos petroquímicos, eléctricos y otros. Todo aquello que ese mundo occidental que tanto habla de libertad de expresión y la posibilidad de la información, que la exige a nuestros países, y sin embargo soportaban esa censura porque en el fondo era mostrar la debilidad que tiene el régimen sionista cuando no cuenta con el apoyo completo por parte de los regímenes occidentales. Aquí claramente Irán, que son 46 años ya de soportar agresiones, desestabilizaciones, guerra híbrida y otras series de procesos desde el triunfo de la Revolución Islámica el año 1979 a la fecha. Y sin embargo, allí está la Revolución Islámica más potente, más fuerte que nunca, con un sistema defensivo de misiles que indudablemente representa un muro de contención, con un desarrollo misilístico, un desarrollo de aviones no tripulados como son los drones, un desarrollo en punto de vista naval, aéreo, y eso significa tener una potencia que indudablemente representa para el régimen sionista un punto de contención, pero además con un Irán que ha sido punto de referencia a los ejes de resistencia que tiene Asia Occidental. Pablo, y también lo importante de los pueblos que se mantengan también unidos y movilizados. Por un lado, Yemen también ofreció prácticamente resistencia al sionismo de Israel al bloquear las embarcaciones que iban llevando armamento por el Mar Rojo. Y por supuesto, el grupo de Hezbollah en Líbano, que también se ha resistido durante los últimos años a estos embates tanto de Estados Unidos como de Israel y también de sus aliados europeos, porque también hay que decir que Europa también tiene las manos metidas en este conflicto que asusan a través de Israel. Indudablemente, ¿no? Tenemos Francia que tiene aún ciertas ínfulas imperiales respecto al Líbano, que trata de influir fuertemente en el desarrollo político de esta nación, y eso significa las exigencias impulsadas por Francia, por la troika europea, ¿no? Francia, Gran Bretaña y Alemania, junto a Estados Unidos, que tratan de lograr el desarme del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, que es un movimiento político, social, con presencia parlamentaria, absolutamente legal en la política libanesa, pero se le trata de presentar como un movimiento terrorista. Sin embargo, los verdaderos terroristas son aquellos que atacan, a pesar del cese al fuego, al pueblo del Líbano, ocasionando desde el año 2024 a la fecha más de 5.000 asesinatos. Y si eso trasladamos a la resistencia de Yemen, que tú mencionabas, indudablemente es un ejemplo de voluntad, de dignidad, que el pueblo árabe más pobre del mundo árabe, como es la República de Yemen, sea aquel que desde el sur ha logrado incluso ocasionar grandísimos daños a la economía del régimen sionista, no solo impidiendo el tránsito marítimo, sino que atacando directamente instalaciones militares y de seguridad del régimen israelí con misiles desde Yemen. El paso Bab el-Mandeb, que es uno de los pasos marítimos importantes del mundo, significa un punto también de contención a las agresiones contra Yemen, en virtud de que ese paso significa gran parte del suministro energético que tiene Europa a través del Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mediterráneo. Y eso está en manos de las fuerzas yemeníes. Por tanto, hay ahí un arma muy importante que Yemen ha utilizado con destreza, con ingenio, con decisión, con voluntad, pero con mucha dignidad. Y en ese plano hay un eje de resistencia que ha tenido golpes duros, eso no se puede negar, ¿no? Los asesinatos de líderes políticos y militares en el Líbano, contra el pueblo palestino, también contra altos funcionarios de la República Islámica de Irán, comenzando con el asesinato hace 5 años, 6 años se van a cumplir ya, del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Es decir, hay una serie de mártires que ha entregado cada uno de los pueblos en resistencia, pero ahí están, enfrentando a potencias de la envergadura de Estados Unidos y la troika europea y dando dura batalla a lo que es el testaferro de Occidente en Asia Occidental, como es el régimen nazi-sionista. Indudablemente, en medio de este conflicto también surge la palabra unidad. Pablo, por supuesto, te propongo de inmediato para que revisemos nuestra leyenda a través de la pantalla del mapa y de Telesur.
Y revisamos precisamente estas frases emitidas por el Ayatollah Yamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Algunas de las acciones emprendidas por el enemigo contra el pueblo de Irán fueron de tal magnitud que habrían acabado con cualquier otro país y nación. Pero la República Islámica se mantuvo firme con la máxima determinación y resistencia. Palabras del Ayatollah Ali Yamenei. Pablo, aquí vemos entonces estas palabras del líder del Ayatollah Ali Yamenei. Al principio de esta entrevista nos decías prácticamente que no solamente se trataba de un derecho a la autodeterminación, sino también que se paralizara el genocidio. ¿Será, Pablo, que en pleno siglo XXI, año 2025, todavía también está la deuda que debió haberse determinado hace ya varias décadas cuando se creó el sistema de Naciones Unidas de garantizar el derecho a la vida de la población? Estamos hablando entonces del año 2025 con unos pueblos que también han sufrido no solamente la destrucción de la guerra, sino también los asesinatos masivos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, las Naciones Unidas fueron creadas hace 80 años, ¿no? Este año se conmemoraron los 80 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y cuando uno analiza el trayecto, el derrotero que tiene esta organización, se da cuenta que ha servido más bien a los intereses de los poderes occidentales, que Seyed Ali Khamenei los define muy acertadamente como poderes hegemónicos y arrogantes, ¿no? Estos poderes hegemónicos son los que han llevado a que esta organización sea hoy simplemente una sombra de lo que podría haber sido. Es un muerto viviente, con un secretario general que es un verdadero zombi desde el punto de vista político, que no participa en ninguno de los grandes procesos de mediación o de búsqueda de la paz, ni con relación a Ucrania, ni con relación a Palestina. Es decir, en los últimos años, la Organización de Naciones Unidas simplemente ha sido postergada y dejada al lado en función de esos poderes hegemónicos occidentales, que son los que suelen actuar como juez y parte, invaden, agreden, desestabilizan y posteriormente aparecen propiciando la paz entre los países. Esa es una hipocresía permanente que tiene Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Que aparece propiciando la mediación en Gaza cuando es el principal patrocinador del régimen israelí. Aparece propiciando decisiones en el Líbano cuando es el principal impulsor de los ataques contra el Líbano y los ataques contra el movimiento de resistencia islámica del Líbano. Aparece propiciando la paz en Ucrania cuando resulta que Estados Unidos y las potencias europeas han sido los que han utilizado al régimen desde el año 2014 a la fecha, al régimen ucraniano, primero con Poroshenko, posteriormente con este presidente de facto como es Zelensky, para atacar a Rusia. O sea, no basta un elemento de hablar de que la operación de desnazificación y desmilitarización de Ucrania fue la entrada de tropas rusas en Ucrania. Pero se olvidan que del año 2014 hasta el año 2022, más de 30.000 asesinatos en la región del Donbass de la población ruso-parlante. Y Estados Unidos propició eso a través de lo que era la ex secretaria adjunta para Europa Oriental, Victoria Nuland, que reconoció el apoyo que Estados Unidos había dado a Ucrania desde el año 1991 hasta el año 2022, hasta el año 2014, cuando es el golpe de Estado contra Yanukovych, y posteriormente impulsándolo a la guerra en función de los intereses que tiene Estados Unidos, energéticos, oleoductos, gasoductos, control de Europa, que es hoy simplemente el patio trasero de Estados Unidos. Esos elementos están presentes en toda la globalidad de la presencia de Estados Unidos y Europa en los contenciosos que hemos mencionado, en Palestina, en el Líbano, en Irak, en Siria, en Yemen, en Libia, en Serbia, a fines de los años 90 del siglo pasado. Cuando hablemos de guerra, cuando hablemos de agresión, hay que poner en su centro al principal responsable de las guerras, de las agresiones, de las invasiones y los genocidios en los últimos años. Estados Unidos y los suyos, Estados Unidos y sus cervatillos, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y en Asia Occidental, en forma indudable, el régimen nazi-sionista israelí. Pablo Jofre, muchísimas gracias por acompañarnos en este atinado análisis para el mapa y para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Muchas gracias, un gran abrazo. Y nosotros vamos a revisar de inmediato nuestros vectores.
Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja tres claves sobre nuestro tema en Asia Occidental, símbolo de humanidad. El primero, lucha por la vida. La reciente escalada de Israel en Asia Occidental pone en el centro del debate internacional la inviolabilidad del derecho a la existencia de todo un pueblo. Estamos hablando del pueblo palestino, que se resiste a ser colonizado y exterminado por el sionismo de Israel. Dos, surge la cooperación en medio del genocidio, la destrucción en Gaza y las amenazas de Israel, Estados Unidos y de sus aliados occidentales a los pueblos árabes e islámicos. No bajan la guardia de la unidad y la solidaridad para seguir adelante. Tres, guerra mediática. Un gran reto en la actualidad es superar la criminalización que tejen en contra de los pueblos que se resisten a ser despojados de sus recursos. Hoy, por supuesto, son los pueblos de Asia Occidental, pero no hay que perder de vista que el hegemón estadounidense puede tener en la mira a cualquier pueblo que ponga en cuestionamiento su alicaído imperio y también sus sanciones. Soy Aaron Romero y será hasta la próxima. Así despedimos la presente emisión del Mapa. Será hasta la próxima.